un tema que nos trae hoy Voz Populi, lo tenéis aquí delante, ya lo estáis viendo. Bueno, os lo he dejado puesto antes para que fuerais haciéndoos a la idea. Os lo he dejado a propósito, para que vieseis a estas dos luminarias que son Yolanda y María Jesús Montero, Marisú, también conocido, porque es que así es por lo visto como la llaman las amistades. Y yo en cierta medida me considero ya su amigo porque dedico la mitad de lo que produzco a ella, o al departamento que ella preside, así que creo que nos hemos ganado el derecho todos, pagamos tal cantidad de impuestos que nos hemos ganado el derecho a llamarla Marisú, en plan familiar. Y luego Yolanda, que no sé cómo la llamarán, sí sé que tiene un mote muy gracioso, que es Yoli Tenacillas, se ve que además antes de esta foto se las aplicó o se las aplicaron bastante bien, pero bueno, ahí las tenemos. En Voz Populi no podían haber elegido mejor foto. Esto es el orgullo de periódico que uno siente. Bien, nos comenta, es una historia de Mercedes Serrayer, y nos comenta lo siguiente: Hacienda prepara una chafa fiscal a las eléctricas con efectos retroactivos desde enero. Es decir, que van a pagar desde hace 6 meses. Hacienda prepara una subida fiscal a las eléctricas con efectos desde enero de 2022. No está claro si se va a tratar de un nuevo impuesto directo o de un recargo en el impuesto de sociedades. Ya sabéis que querían meterles un palo porque, claro, no puede ser que estén ganando dinero, a quien se le diga, ¿no? Una empresa ganando dinero, por favor. Trasladan fuentes del Ministerio. Ahora mismo gana enteros la creación de una figura fiscal nueva, cuando la pasada semana se inclinaban por el recargo en sociedades. Esta medida no se aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario del sábado, aunque es previsible que el Gobierno lance algún guiño sobre el particular. Desde el Ministerio de Hacienda se decantan porque se tramite como proyecto de ley de forma exprés. Tanto sociedades como la nueva figura se devengarían el 31 de diciembre, con lo que basta con que la medida entre en vigor antes. En el caso de sociedades ya producirían rendimientos en octubre, mes en el que las empresas tienen que pagar el segundo pago fraccionado del año, y en diciembre el tercero. En los pagos fraccionados de octubre y diciembre se prorratearía lo que pagarían de menos en el primer pago fraccionado, lo que se realizó en abril. Un nuevo impuesto a las eléctricas también tendría pagos fraccionados. La campaña de declaración del impuesto sobre sociedades se celebra en julio del ejercicio siguiente, momento en el que se regulariza lo que cada empresa debe contribuir. Contribuir, ya sabéis, poner a la fuerza en una palabra, porque eso, quizá el verbo contribuir lo utilizamos de una manera como si fuese, contribuyo, yo contribuyo también con esto. No, se hace a la fuerza. Vale, pues se llama impuesto, no olvidéis, si no se llamaría voluntario. Fuentes próximas a Hacienda, consultadas por Voz Populi, auguran que el recargo en sociedades se acabará imponiendo dada la complejidad de crear un nuevo impuesto que no sea discriminatorio, que se ponga un gravamen real y que no vaya a trasladarse al consumidor. Fuentes próximas a Hacienda: se va a trasladar al consumidor sí o sí, os pongáis como os pongáis. Si le subís el impuesto de sociedades, van a trasladar ese recargo al consumidor, no hay otra. Si mañana le subís el impuesto a las panaderías, el pan será un poquito más caro, quizá no al día siguiente ni a la semana siguiente, pero sí seguramente al mes siguiente. La barra de pan o el pan gallego, qué sé yo, costarán un poquito más. Y si se lo trasladáis al café, pues el café costará más caro. Y si se lo trasladáis a las cámaras de fotos, a los fabricantes de cámaras de fotos, pues serán un poquito más caras en función del nuevo gravamen que le hayáis metido o el aumento. Es así. Si vosotros fuerais una empresa eléctrica o una panadería o un fabricante de cámaras de fotos, pues haréis exactamente lo mismo. Así que fuentes próximas a Hacienda, no nos vaciléis, por favor, que somos mayorcitos. Bien, las fuentes próximas a Hacienda dicen que no se va a trasladar al consumidor, como no podía ser de otra manera, por eso son próximas a Hacienda, si no serían próximas al contribuyente o al consumidor. Ponen, por ejemplo, la catarata de pleitos a los que se ha enfrentado el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, IVPEE. Esto nunca te acostarás sin conocer una cosa más, nunca te acostarás sin conocer un nuevo impuesto, porque hay tantos que la verdad más todos tienen su acrónimo, que creó el gobierno de Mariano Rajoy. Bien, estos cuando venga Feijóo sí que nos van a crujir impuestos, porque es que estos no saben ni poner impuestos, esa es la verdad. Y que grava la producción de electricidad de las centrales un 7%. Actualmente suspendido entre las medidas para atajar la subida de la electricidad. Claro, les han quitado un impuesto, entonces pues no puede ser, claro, tienen que meterles uno nuevo. Precisamente porque repercute en el precio de los consumidores que pagan por la energía consumida. A ver, fuentes próximas a Hacienda, ¿y por qué razón este no va a repercutir en los consumidores? No sé. Quizás es que tenéis una varita mágica o una bola para ver el futuro. Lo pregunto por si acaso al otro lado hay alguna fuente próxima a Hacienda. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alias Marisú, planteó ayer en Televisión Española que el recargo fiscal que prepara tendrá efectos en un ejercicio fiscal completo. Un ejercicio fiscal completo en el que a lo mejor Marisú ya no es ministra de Hacienda, porque Pedro Sánchez, quizá dentro de un año, ya no es presidente. Así que le estáis llenando la saca al que venga.
que lo más probable es que no sea vuestro partido. En su ya diario intercambio de diferencias con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Montero no aludió a que la medida vaya a entrar en vigor en 2023, sino que lo hará con efectos desde enero. Necesitan el dinero y lo necesitan ya. Díaz volvió ayer a la carga en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y recordó el hilo de tweets que publicó el lunes con las medidas que Podemos propone desde hace tiempo. La inflación es el problema más importante que tienen los españoles. Bueno, a tu amigo y compañero de partido, Alberto Garzón, le gustaba bastante la inflación hace no tanto tiempo, así que ¿por qué ahora es un problema? Deberíais estar encantados si venís pidiendo inflación desde hace no sé cuánto tiempo. Insiste la vicepresidenta segunda. Sobre la interpretación que ayer se hizo de que Montero prevé que el recargo a las eléctricas entre en vigor en 2023, fuentes próximas a Díaz, teníamos las próximas a Hacienda, bueno, ahora tenemos las próximas a Díaz, no a este Díaz, sino a esa Díaz, apuntan que si se plantea con este plazo finalmente no va a hacerse. Las mismas fuentes señalan que entre las medidas que plantea Díaz, recargo fiscal a las eléctricas, abono de transporte, cheque de 300 euros para las rentas bajas y topar la subvención a carburantes, exige al ala socialista del gobierno que el abono de transporte se apruebe el sábado, ya mismo. No tiene sentido que se subvencionen los carburantes para el uso de vehículos privados a todo el mundo y no el transporte público, ha dicho Díaz. El transporte público, Yolanda, hija, ya está ultra mega subvencionado, pero bueno, que si le subvencionáis un poquito más a los que hacemos uso de él, pues nos va a venir bien. No olvidéis incluir los trenes de larga distancia, que no es que el transporte público no solo es el metro, que está bien que nos lo pongáis más barato. En concreto, eso sí, yo agradezco al resto de contribuyentes que me pague una parte del metro, porque sé que no sale gratis. En concreto, primero planteo que los abonos se redujeran a 10 euros, pero la propuesta final es una reducción del 50% de la tarifa. Desde Hacienda transmiten que está todo encima de la mesa. Está empezando por el hecho mismo que el abono transporte existe en Madrid y en algún sitio más, pero ya está. Es decir, que van a meterle un subsidio a los que se mueven por Madrid y por las grandes ciudades. Aunque de momento Montero se inclina por realizar el recargo fiscal en un proyecto de ley, es posible hacerlo en un Real Decreto Ley, que luego puede blindarse de pleitos tramitado como proyecto de ley. Así lo hizo su antecesor, de infausto recuerdo, un tal Cristóbal Montoro, que en el infierno no está en el infierno por desgracia, está en su casa viviendo tan a gusto, en 2016, cuando aprobó en septiembre un recargo de los pagos fraccionados de sociedades con efectos retroactivos, a lo que añadió un nuevo hachazo en el mismo impuesto que validó en diciembre y también con impacto desde enero del año en curso. El Tribunal Constitucional anuló la subida de los pagos fraccionados en septiembre de 2016, pero solo mientras estuvo en vigor como Real Decreto Ley. Como Montoro introdujo los pagos fraccionados incrementados en la Ley de Presupuestos de 2018, desde entonces están blindados. Otro regalito que le hizo nuestro querido PP a esta gente. En lo que respecta al segundo hachazo en sociedades de diciembre de 2016, sigue siendo un Real Decreto Ley sin blindaje y está siendo atacado en los tribunales. Vamos, que como veis han pasado de aquello ya 6 años y seguimos en los tribunales. Vamos, que esta historia de Marisú y Yolanda puede estar pleiteándose en el año 2029 sin demasiado problema. Bien, el tema es que esto, que como podéis ver, pues es esencialmente subir la luz. Sí, ya os lo he dicho, las fuentes próximas a Hacienda y próximas a Díaz aseguran que no va a ser así. A ellas no las va a subir la luz porque se la pagamos todos, pero al resto sí que se nos va a subir, sí que nos va a subir. A través de esa cantidad que metan de más nos la van a repercutir las eléctricas, porque si nosotros fuésemos eléctricas también lo haríamos. Si tenemos un negocio, por pequeño que sea, y nos sube el coste de un insumo, el que sea, o de un impuesto, lo vamos a transmitir en la cadena de valor, porque si no entraríamos en pérdidas, ¿no? O directamente erosionaríamos nuestro beneficio. Y no lo olvidemos, uno monta una empresa, da igual que se dedique a vender chucherías en una esquina, en un kiosco, que tenga una empresa eléctrica para ganar dinero. Y no tiene nada de malo. De hecho, es bueno que las empresas existan y es mejor todavía que existan y que ganen dinero. Porque eso significa que invierten, que crean trabajo, que generan riqueza, etc. Bien, esto es, por un lado, esta es una parte de la historia. La otra es que hoy Antonio ha ido a las Cortes, porque le tocaba ir, no por gusto, porque es miércoles y es la sesión de control, y ha dicho que ha llegado con un anuncio bajo el brazo que podríamos llamarlo de ultra mega turbo liberal, porque ha decidido bajar el IVA de la luz del 10 al 5%. Esto es algo que le pidió el Partido Popular hace 15 días, puede ser 15 o 20 días. Y Antonio y compañía se dedicaron a ridiculizarlo, que eso era imposible, que si la Unión Europea no permitía bajar impuestos. Bueno, eso lo decían hace un año, luego lo terminaron bajando. La Unión Europea, por supuesto que permite bajar los impuestos, solo faltaba, ¿no? Pero ahí tenemos Liechtenstein, Luxemburgo. Luxemburgo tiene unos impuestos
notablemente más bajos que otros países de Europa y están dentro de la Unión Europea, o ahí tenemos Irlanda. Se pueden bajar los impuestos, por supuesto que hay camino para bajar los impuestos perfectamente legal. Otra cosa es que no quieran hacerlo. Ya está, pero por poder pueden bajar los impuestos. A la vista está, pueden dejar el IVA de la luz en el 5%, incluso deberían al 1 o al 0. Si tampoco pasa nada. Si juntamos lo que se gasta en sanidad y educación, yo creo que con la recaudación de un 1% de IVA bastaría. No se gasta tanto, realmente no se va el dinero ahí. El dinero, como bien sabemos, se va en otras partidas. Bien, Sánchez baja el IVA de la luz del 10 al 5% tras el fiasco en las andaluzas. Bien, como vemos aquí en Voz Populi, de nuevo Mercedes Serrayer une una cosa y la otra. El hostiazo que se han dado en las elecciones autonómicas de Andalucía con este anuncio estrella que, por cierto, lo despreciaban hace un par de semanas solo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, alias Antonio, ha anunciado en la sesión de control de este miércoles que prepara una bajada del IVA de la luz de 5 puntos como medida para aliviar la presión fiscal de las familias. Este gobierno, vamos a ver si pongo el bozarrón de Antonio, este gobierno habla claro a los ciudadanos, el origen de la inflación es la guerra y no es la guerra, Antonio. Ya estaba la inflación alta antes de que empezase la guerra. Y hemos intervenido con el tope del gas y con medidas para proteger a las familias. Pues el tope del gas te ha salido el tiro por la culata, macho. Porque fue meterlo y empezar a subir el gas de nuevo. Porque no contaste el truquillo, que era meterle la compensación al gas. Eso no estaba en vuestra propaganda. Bajamos el IVA de la luz al 10%, al 5% ha declarado. Bueno. La medida llega justo después de que el PSOE sacara el peor resultado de su historia en Andalucía, una comunidad que ha sido su feudo electoral durante décadas. Se trata de la primera medida que Sánchez aprueba de las que pide el PP en el plan económico que ha planteado al gobierno. Esta rebaja adicional se aprobará en el Real Decreto Ley de Medidas de Choque contra la Guerra que el Consejo de Ministros va a prorrogar. Además de incluir medidas adicionales como las que ha anunciado. En principio, esta reducción del IVA entrará en vigor el viernes 1 de julio para estar en vigor hasta septiembre. El gobierno se inclina por aprobar rebajas fiscales por 3 meses, que luego prorroga. Aunque de cara al decreto que última hora se han ya anunciado que algunas medidas sociales, como una mejora del ingreso mínimo vital, van a estar vigentes 6 meses hasta final de año. La medida tendrá un coste entre 250 y 300 millones de euros. El IVA de la luz cumple en julio un año rebajado del tipo general del 21%, que es una salvajada, iba a decir una puta salvajada, pero es que es una puta salvajada, del 21% al 10%. Y ahora sé, porque claro, si la luz ya no es un bien de primera necesidad, pues ya no sé muy bien qué es un bien de primera necesidad. Estamos hablando de la electricidad, no podemos decir la comida, sí, vale, es de más necesidad todavía. Pero es que sin luz no podríamos ni conservar la comida en el frigorífico, no lo olvidemos. Bueno, la mayor parte de la comida, a no ser que comamos todo latas de atún. El que no necesita refrigeración, aunque la semana pasada hizo tanto calor que hasta las latas de atún había que meterlas en la nevera para no comerse un caldibachi y no comerse un marmitaco una vez abierta la lata. El IVA de la luz tal, y ahora se reduce un tipo reducido del 5%, un punto por encima del tipo súper reducido del 4%. ¿Pero qué os costaba dejarlo en el 4%, que es una cosa ya estándar, un puntito más? En un impuesto que está armonizado en la Unión Europea y que si se quiere rebajar necesita que se consulte a Bruselas, por debajo del 4%. Pero lo teníamos en el 21. La ministra de Hacienda, Marisú, venía asegurando que no es posible rebajar el IVA de la luz. Lo que os decía yo antes. Lo decía a finales de 2020 y lo sostuvo hasta casi su reducción hace un año. Igual es que Marisú no se enteró y le habían dicho a algún asesor o a alguien por allí por el ministerio, pensad que esta gente es muy limitada, no da mucho de sí. Entonces lo había oído, es gente que no lee, es gente que no está todo el día en las maldades, en el teléfono móvil, en salir por ahí y tal, ¿no? Entonces no son unos indocumentados, en una palabra. Entonces probablemente lo había oído y ella lo decía convencida, no es que estuviese mintiendo a sabiendas, es que era idiota, y entonces no lo sabía, ni se había informado, ni nada por el estilo, y si colaba, ya tienen sus terminales mediáticos, y tienen sus cadenas de transmisión, y sus peballines, y demás, y sus Antonios Maestre, que se encargan luego de decir, y ponerse muy huecos en la Sexta, diciendo, no, es que esto el Bruselas lo prohíbe, y tal igual, lo ha dicho Marisú, bueno, lo ha dicho María Jesús, lo ha dicho la ministra Montero, como dicen ellos. Bien, pues era mentira, por supuesto, podía bajarlo y lo hicieron. El pasado marzo, cuando se analizaba el primer paquete de medidas contra la guerra, se produjo el mismo debate con el IVA de los carburantes. Un argumento similar se esgrimió cuando se decidió desechar estas medidas sobre una rebaja del impuesto de hidrocarburos. Por supuesto que se puede bajar en Europa el impuesto de hidrocarburos, que es otra salvajada. Francia, Portugal, Irlanda y Polonia ya han reducido la fiscalidad de los carburantes a principios de año para intentar paliar la crisis. Polonia, de hecho, ha rebajado el IVA de los carburantes del 23 al 8% desde el 1 de febrero. Bien por Polonia. Bien por los polacos, que son afortunados en este aspecto. Antes incluso de la invasión de Ucrania, sin que haya trascendido si tiene aval de Bruselas. Es que a Bruselas le da igual.
es una situación específica, muy concreta, y bueno, y estamos pagando el litro a 2 euros y pico. Montero ha cuantificado las medidas aprobadas hasta ahora, que empezaron el pasado julio con una parte de la rebaja fiscal a la luz en cerca de 7.000 millones de euros, que estaban en nuestro bolsillo, bueno, que están en nuestro bolsillo y que ellos consideran que deberían estar en el suyo. Pensadlo, cada rebaja fiscal es dejarnos un dinero en nuestro bolsillo que nos pertenece, que no les pertenece a ellos. Es decir, una bajada fiscal significa dejar el dinero en el bolsillo de quien lo ha producido, de quien lo ha ganado, no en el bolsillo de este tío, o de Montoro, o de esta pareja. No sé si me entendéis. Creo que me entendéis porque la ecuación es muy simple. Bien, pues esto dice que le ha costado, ¿cuánto era? 7.000 millones de euros. Que si siguen en vigor un año alcanzarán los 12.000 millones de euros, que seguirán en nuestro bolsillo y no en el suyo. Gran noticia, que es lo justo además. Lo hemos ganado, pues si lo hemos producido a base de mucho esfuerzo y sacrificio, pues que siga en nuestro bolsillo y no nos lo quiten, no nos lo arrebaten. Se trata de la rebaja del IVA del 21 al 10%, la exención del impuesto de generación y la rebaja del impuesto especial. Las medidas que se han puesto encima de la mesa, que esto, aquí encima de la mesa, en 2021 han ascendido a cerca de 2.200 millones. 2.000 millones las rebajas de impuestos y 200 millones con el bono social. El impacto de la prórroga fiscal hasta el 30 de junio sería en el mismo escenario de otros 2.000 millones, cuantía que ahora se incrementará por la subida de precios, pero que también se verá aumentada por la parte del mercado de derechos de emisiones y con el incremento de la recaudación derivada del aumento de las bases imponibles del impuesto especial sobre la electricidad y el IVA. Claro, como cada vez es más cara y la inflación está disparada, están recaudando más. Por esa razón están haciendo estas pequeñitas rebajas muy cosméticas, porque es que está la recaudación en máximos, teniendo en cuenta que todo sube de precio. No es lo mismo un IVA del 21% sobre un artículo de 40 euros que un IVA del 25%, del 21% sobre un artículo de 70 euros. O de 47 euros. Ya está. No es lo mismo el IVA que pagábamos en nuestra cesta de la compra hace un año o hace año y medio, el IVA de la que pagamos en la cesta de la compra hoy. Y no hay más que ir al último ticket de la compra, no sé si conservaréis alguno de principios de 2021, exactamente con los mismos productos o casi los mismos, y veremos que ha crecido sustancialmente, y también lo ha hecho los impuestos que hemos tenido que pagar. Bueno, que los pagamos y luego los liquida el comercio, porque esta gente además hace recaudar a autónomos y a empresas. No te dicen, ni usted el impuesto lo va a pagar aquí en esta ventanilla, ¿no? Y más que lo vea, que se vea. De hecho, debería ser ilegal meter el IVA, incorporarlo en el precio, pero lo ilegal es sacarlo del precio, para que se viese exactamente cuánto nos están quitando en cada producto y en cada servicio. Debería ser ilegal presentar los precios finales, que se vea el producto, que tuviéramos que pagar dos veces. Una, el producto, para que viésemos lo que se está llevando en este caso un comercio, y otra, lo que se está llevando Marisú o Montoro. Y esto sería fantástico, porque veríamos exactamente, más tendríamos dos tickets. Uno con el coste de la compra, o con si nos hemos comprado una bicicleta o lo que sea, y el otro con lo que se ha llevado la banda, los atracadores, ¿vale? Diríamos, joder. Y pues los pondríamos a fin de mes y diríamos, la leche puta, pero si se me está yendo la vida en esta gente, ¿no? Caray, con la educación y la sanidad y demás, ¿no podrían hacerla un poquito más barata? Bien, pues esto es lo que hay. En una palabra, que por un lado bajan, y por el otro suben. No hay más. Resumiendo, que vamos a seguir pagando la luz por las nubes. De hecho, es muy probable que esto del 5% lo hayan hecho para intentar paliar en la medida de lo necesario esto. ¿Por qué lo hacen? Entonces podrían dejarlo como está. Bueno, pues con la intención de que se vea, de que están haciendo algo, que son gente sensata y preocupada por la gente, el escudo social, ya sabéis, ¿no? Para que luego Yolanda Díaz tenga su proceso de escucha diciendo que está haciendo todo que está escuchando a la gente y que están haciendo cosas. Si os fijáis, hoy los periódicos van básicamente con esto, y esto hay que buscarlo. Hay que ir exactamente solo en ciertos diarios buscando dónde está el hachazo fiscal. Bien, pues esto es lo que hay relativo a lo de la luz, y con esto ya termino, al menos esta noticia seguirá subiendo.